Buenas noches. Este año 2010 comenzó de manera trágica. 2 violentos terremotos asolaron Haití y Chile y eso provocó una oleada de pesimismo, sobre todo entre los más jóvenes. Muchos creen vivir en la peor época de la historia y están desesperanzados con el mundo y con la vida. Por eso decidimos hacer un programa que nos ayude a saber, con pruebas, si es verdad que el mundo está cada vez peor en temas como las guerras, el hambre, los derechos humanos y la ecología. Buenas noches. Además veremos si es cierto que cada vez suceden más y más catástrofes, como lo aseguran algunos profetas del Apocalipsis, quienes dicen que en el 2012 llegará la destrucción definitiva. Y comenzaremos precisamente con este tema, porque cuando vemos los noticieros parecería que todos los días sucede una tragedia nueva que nos pone al borde de la destrucción. Pero la verdad no es esa. Veamos por qué. Comenzamos el año con 2 grandes terremotos y miles de víctimas. Con este panorama, algunos místicos presagiaban lo peor. Una señal de que los fenómenos naturales serían más frecuentes y devastadores que antes. Un anuncio del fin de los tiempos. Pero tal como ha sucedido siempre, los agoreros del fin del mundo se equivocaron. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, desde 1900 se han registrado en promedio 16 terremotos mayores de magnitud 7 por año. Y el 2010 estuvo dentro de ese promedio. Es que los sismos, las erupciones, las inundaciones y tsunamis no se producen por un castigo divino. Son el resultado de una actividad geológica normal y necesaria de nuestro planeta. Pues Dios no quiere, ¿no? Sino que es la actividad de la Tierra, su dinámica, su geodinámica, la que hace que esto ocurra cuando tenga que ocurrir, independientemente de que esta especie humana está aquí. Estos fenómenos han sucedido desde el nacimiento de la Tierra. Incluso son mucho más comunes de lo que se cree. En el mundo sucede uno cada 10 segundos, pero muy pocos son destructivos. Tampoco es verdad que los de ahora sean más devastadores. En 1556, un terremoto mató más de 800.000 personas en China. En 1905, en la India, murieron más de 350.000 personas. Y en Japón, en 1923, fallecieron casi 150.000. Es que cada cierto tiempo ocurre un sismo de importancia y dependiendo de la ubicación puede tener resultados devastadores. Lo que sí es verdad es que al incrementarse la población, el riesgo aumenta. Solo por el hecho de ser más ya somos más vulnerables, porque tenemos que ocupar otra zona. Y solo por el hecho de que se incremente las condiciones no resueltas del desarrollo, que serían la pobreza, la falta de educación, la falta de salud, hace a esas poblaciones mayoritarias más vulnerables. Lo que sucedió a principios de año es una prueba de ello. Haití, uno de los países más pobres del mundo, tuvo que lamentar casi 230.000 muertes y un país reducido a escombros. En cambio, en Chile, con mejores construcciones y una ordenada planificación urbana, perdieron la vida unas 700 personas. Y a pesar de que los noticieros insistan en mostrarnos cotidianamente imágenes de catástrofes, la verdad es que antes las hubo y con consecuencias mucho mayores. Por ejemplo, en 1931, una inundación seguida por graves epidemias mató unas 4 millones de personas en China. En 1970, el ciclón más mortífero de la historia causó otro 500.000 de víctimas en Bangladesh. Y cómo olvidar que hace 25 años la erupción de un volcán en Armero, Colombia, sepultó a 25.000 personas. Bueno, antes casi nadie se enteraba de estas catástrofes, pero hoy las conocemos al instante y como llaman la atención se les suele dar mucho espacio en las noticias. Pero lo cierto es que vivimos en un planeta que aún está en formación y que funciona con sus propias leyes naturales. Por eso, las catástrofes sucedieron siempre y seguirán sucediendo. Y esa es la razón por la que tenemos que aprender a respetarlas y estar preparados para afrontarlas. Y ahora es el turno de lo que hacemos las personas. Hay quienes aseguran que la sociedad humana se está volviendo cada vez peor, que hay cada vez menos libertades y democracia porque existe una conspiración mundial para volvernos esclavos a todos. Sin embargo, los hechos dicen que sucede exactamente lo contrario. Aquí va.
En 1964, hace menos de 50 años, 3 jóvenes militantes de derechos civiles que empadronaban personas negras para que pudieran ejercer su derecho al voto fueron asesinados en los Estados Unidos por miembros del Ku Klux Klan. Hasta entonces, esta organización racista blanca se dedicaba a linchar personas negras con casi absoluta impunidad. Y es que por muchos siglos, tanto los negros como los indígenas eran considerados seres inferiores. Durante el periodo de la esclavitud, incluso tratados como objetos, se los vendía y se los compraba para que trabajaran en las peores condiciones hasta su muerte. Aunque la esclavitud fue desapareciendo de a poco, solo en 1927 se firma un convenio internacional para prohibirla. Pero este fue solo el primer paso. El mundo aún requería muchos cambios y fueron necesarias revoluciones sociales y héroes como Martin Luther King y Malcolm X que las dirigieran. A partir de 1965, en los Estados Unidos, los negros empiezan a ser considerados ciudadanos con igualdad de derechos, hasta que hoy uno de ellos ha llegado a ser su presidente. Las mujeres, en cambio, hace un poco menos de un siglo. En 1924, una lojana, Matilde Hidalgo de Procel, se convirtió en la primera latinoamericana en ejercer este derecho. Y es que como mujeres tampoco fue fácil conseguir la igualdad de la que hoy gozamos y que aún debe profundizarse. Yo creo que estamos mucho mejor que antes. El mismo hecho que antes las mujeres no tuviéramos acceso al voto, que no tuviéramos acceso a la propiedad, que no tuviéramos acceso a la educación. La vieja idea de que las personas blancas eran superiores fue la base para la explotación económica de continentes enteros. Cuando nuestros abuelos eran niños, casi toda África y media Asia eran colonias europeas. 1/3 de la población del mundo vivían bajo la opresión extranjera. Aún quedan colonias como Palestina, pero la historia es irreversible. Hacia mediados de los 80, casi todos los países latinoamericanos estaban gobernados por dictaduras militares, muchas de ellas de carácter sangriento. Afortunadamente hoy, virtualmente han desaparecido. Aunque hay muchas cosas que andan mal, hay muchas cosas que ahora andan mejor. Hoy día tenemos mucho menos dictaduras en América Latina que en el pasado. Hoy día tenemos gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda que son democráticos, por ejemplo. Y al optimismo del Premio Nobel de Literatura de este año podemos agregarle más elementos. Que algunos de nuestros países tradicionalmente machistas hoy son gobernados por mujeres. Que en muchos de ellos se ha comenzado a garantizar los derechos y el respeto de grupos vulnerables, como los niños y los discapacitados, de minorías como los indígenas, los negros y los homosexuales. Un proceso que con altibajos sucede también en otras partes. ¿Quién podría decir entonces que hoy existe más injusticia en el mundo? Chicos, aunque les parezca increíble, sus bisabuelas ni siquiera tenían derecho a votar. La conquista de todos estos derechos y libertades no ha sido precisamente por la bondad de los poderosos, sino por la lucha, a veces pacífica, a veces violenta, de millones de personas. Claro que habrá quienes quieran volver al pasado, pero seguir avanzando para conquistar la igualdad es la tarea de las nuevas generaciones. Y en un momento nos plantearemos otras preguntas. ¿Es verdad que estamos destruyendo cada vez más el planeta? ¿Que hay más pobreza y más enfermedades? Las investigamos y los datos que encontramos nos van a sorprender. Ya volvemos.